Bien, vamos a darle la bienvenida a Ángel del Pilar para que nos cuente sus historias. Y mientras hacemos cambio de micrófono, yo me imagino que van a bailar tap aquí o qué va a pasar. ¿Nada? Hola, buenas noches. Vean, así va, ¿cierto? ¿Así? Ahí mira. Ahí mis trenzas. Trenza 1, trenza 2. Listo. Que no brille en la cámara, por favor. Ay, gracias, Víctor. Gracias, buenas noches a todos. Yo soy Ángel del Pilar y esta noche estoy así, que desde hace rato tengo así, como mucha emoción, como cuando va a empezar la película, como cuando empieza así la cancioncita esa. Tan, tarán, ta, 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 ta. Ella se llamaba Margarita y Margarita vivía en la parte norte de México, en Guerrero Negro, donde está la parte de las minas de sal. Y esa parte, hace mucho, pero mucho tiempo, pues imagínense ustedes que era como si fuera algo en blanco y negro. Era una parte así como llena de, como un caserío, pero muy, muy pobre. Pero pobre, pobre, pobre. Pero la gente vivía ahí. Y Margarita vivía con su mamá, que parecía estrella de cine, que usaba esos vestidos pegaditos, pegaditos y esas faldas así amponas. Vivía con su papá, que tenía un taller mecánico, y con sus 4 hermanos. Margarita, la más pequeña, se emocionaba siempre cuando la llevaban al cine. Su papá siempre guardaba como un guardadito, guardadito, guardadito. Y cuando veía que la película valía la pena, se llevaba a los 5 chamacos y a su esposa. Y entonces salían por la calle. Bueno, por ahí, entre el camino de polvo y demás. Y todo mundo saludaba al papá de Margarita. Pero claro, siempre mirando a su mamá de Margarita, que era joven. Y que con esos vestidos parecía estrella de cine. Y allá iba, con ese vestido hermoso. No, era todo un espectáculo ver a la familia de Margarita llegar hasta el cine. Y ya que llegaban ahí, el corazón sentía que se les iba a saltar. Margarita contaba que cuando salían, su mamá los peinaba a todos. Les ponía sus mejores ropitas. A ella la ponían con una colita de caballo y vámonos para el cine. Se sentaban y ahí veían todo oscuro, la pantalla blanca, y les sudaban las manos a todos. Su papá les compraba un cucurucho de palomitas y ese olor, ay, los emocionaba más. Entonces ahí estaban, ¿no? Los 7 sentados. Y empezaba la pantalla. Y entonces se veían todo tipo de películas, desde películas gringas hasta películas mexicanas que eran las favoritas de la mamá de Margarita y de Margarita. Y Margarita siempre decía, es que mi mamá y yo vivimos el cine. No lo vemos, lo vivimos. Ay, mi mamá cuando me está peinando siempre me dice que yo algún día voy a ser una gran actriz. Ay, yo sí quisiera, decía Margarita. Y así pasaron los años, hasta que la mamá de Margarita, dicen que se fue. Sí, que ella más bien era la que quería ser estrella de cine. Eso fue lo que le dijeron a Margarita, que la mamá se fue. Pero ya más tarde supo que Margarita se había ido con un gringo que fue a las minas de sal y que bueno, se enamoró. Y desde entonces el papá de Margarita pues se quedó muy triste
deprimido, bebía semana a semana. Y ahí esos 5 chamacos tenían que trabajar duro, esos 5 chamacos tenían que luchar para sacar al papá, que después tuvo un accidente, imagínense ustedes. Y el papá quedó en silla de ruedas. Le pusieron una sillita y le pusieron unas sillas de triciclo, que no aguantaban mucho, que de pronto cuando el papá empezaba como a subir de peso, las ruedas se hacían así, se abrían. Entonces cada tanto tenían que arreglarlas. Y ya no iban al cine. Y cada vez que se acordaban de alguna película o la empezaban a platicar, el papá enseguida decía, no sigan más. Y se enojaba y se encerraba y ahí los dejaba los chamacos. Bueno, sucede que un día empezaron a llegar películas nuevas, películas de estreno al cinito, pero pues sin dinero, ¿cómo iban a hacer? Y pues el papá los veía tan ilusionados a los hijos que empezó a hacer ahí sus negocios, empezó a conseguir plata y empezó a ahorrar un poquito. Bueno, un poquitito, porque imagínense, 5 chamacos es mucho. El papá ahorraba y tuvo suficiente dinero. Y les dijo, a ver, chamacos, vengan para acá. Vamos a ir al cine, ¿qué les parece? Y todos así súper contentos, gritando, estaban tan emocionados. Margarita enseguida se peinó, porque Margarita siempre andaba descalza y despeinada. Se había olvidado de que iba a ser actriz algún día. Y el papá se llevó a los 5 chamacos y él al cine. Vieron una película de Pedro Infante. Lloraron lo que no habían llorado, ni siquiera cuando la mamá se fue lloraron tanto. De verdad, Margarita se aprendió las canciones. Ay, no, fue el día más maravilloso de sus vidas. Bueno, después de esa, ellos creyeron que iban a volver a ahorrar para volver a ir al cine en algún otro momento. Pero no, la cosa se ponía más dura. Ahí sí, hasta Margarita tenía que trabajar. Bueno, y Margarita aprendió, porque miren, teniendo 4 hermanos y siendo una sola niña, pues algo se aprende, ¿cierto? Ella aprendía de todo, hasta orinar parada, imagínense. Bueno, era buenísima en las canicas, era buenísima en el trompo, era buenísima en todo. Y trataba de hacer lo que los hermanos hacían también, que si llevar agua, que si hacer mandados, y así iban ahorrando poquito a poquito, pero ese poquito solo alcanzaba para comer. Un día el papá dijo, pues nos alcanza para el cine. Todos se pusieron contentos, maravillados, así otra vez vamos a ir al cine. Y cuando les dijo, nos alcanza para una entrada. Para una entrada. ¿Y qué vamos a hacer con una entrada? ¿Quién va a ir? No, pues seguro va a ir el mayor. No, pues seguro va a ir la consentida, que es Margarita. Y así estaban en estas cuando el papá dijo, no, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a mandar a 1 por 1 al cine. Y lo vamos a esperar a la tarde. Vamos a hacer un tecito de limón, nos sentamos y que cuente la película. ¿Qué les parece? Ah, pero eso no es todo. Vamos a mandar a todos y cada uno de ustedes. Y el que cuente mejor las películas, ese será el que siga yendo y regrese y nos cuente las películas. Y todos estaban emocionadísimos con aquello que les había propuesto el papá. Así que dijeron que sí. El primero, claro, fue el mayor, que resultó ser un chico muy serio, muy formal, que le tocó una película de amor. Entonces, como las películas de amor en ese lugar primero pasaban la censura del párroco de la iglesia, pues imagínense que él contaba las películas pues sin los besos y sin los abrazos
Y entonces el único que decía, bueno, y luego se puso negra la pantalla. Y ahí tenían que completarle. Ay, no, pero ¿cómo? Y bien, pasó el primero. Juntaron para el segundo hermano. El segundo hermano que se peinaba siempre de librito, así, porque tenía un cabello así paradísimo. Se peinaba y se pasaba así limón toda la tarde para que le quedara el pelo pegadito. Bueno, se iba al cine, estaba contentísimo, pero sucede que le tocó una película de horror. Y regresó tan asustado, que tardó mucho en empezar a platicar la película. Se quedó así cuando terminó y desde que empezó. El papá no decía ni bien ni mal. Le tocó al tercero. Le tocó al cuarto. El cuarto que era tartamudo y que le tocó una de guerra, por lo menos el ta 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 de los balazos le salió bien. Y por último le tocó a Margarita, el día que cumplió 10 años. Margarita se fue al cine, se puso su coleta, su vestido y se fue por la calle saludando a todos, como cuando pasaba su mamá. Ay, se emocionaba y decía así, como cuando mi mamá pasaba y ella sentía estrella de cine. Y entonces iba caminando, buenos días, don Javier. Iba pasando, buenos días, don Agustín. Llegó al cine, se sentó, respiró profundo, le brincaba el corazón y empezó la película. Era una película mexicana. Estuvo muy atenta, se aprendió casi todas las canciones. Era increíble, era muy bruta para la escuela, pero ¿qué tal las canciones? Digo, algo tenía que ser. Ahí estaba Margarita. Cuando terminó la película, y se la gozó porque ella decía, mi mamá y yo nos vivimos el cine. Salió del cine. En su casa ya estaban sus hermanos, peinados, bañados. Su papá estaba sentado hasta adelante. Los chicos se sentaban en unas sillas. Le tenían preparado un pocillo, una tacita de té a Margarita, con azúcar. Y se hizo un silencio, así miren. Margarita se acabó el té. Se acabó un pedazo de pan y los miraba. Y se paró y empezó a contar la película. Era la película de Pedro Infante y Jorge Negrete, dos tipos de cuidado. Y entonces Margarita, en las partes que habían censurado los besos, ella sí les platicaba todo. Y el papá abría tremendos ojos y los muchachos se ponían felices viendo un beso descrito por la Margarita. Y entonces al final, Margarita, emocionada, miró la sonrisa del papá y le dijo, Margarita, por favor repita esa parte donde Pedro Infante y Jorge Negrete pelean, ándale. Y eran tantos los nervios de Margarita que lo único que repitió fue un pedacito del final. Sí, muy bravo. Pues que le compren su león, porque así decía la canción. Y aplaudieron de todas maneras, aunque ella solo había dicho un pedacito. Fue la maravilla. Margarita, por supuesto, ganó, con tanto detalle, con tanta canción, con tanta escena que no se había visto y ella se la puso ahí. El papá quedó maravillado y todos los demás hermanos dijeron, pues claro, que Margarita vaya. Y así pasaba cada mes o cada vez que venía una película nueva, Margarita la enviaban al cine. Y allá estaba Margarita, se aprendía las canciones, se aprendía las escenas de amor y las que no las inventaba, los detalles, la ropa, los peinados, y se aprendía quién hacía qué papel.
que bueno, a alguno de sus hermanos pues ni le interesaba. Pero luego qué, Margarita, luego qué, no nos importa, sigue con la historia. Era tan interesante que de pronto, un día, estando platicando la película, por el ventanuco, se asomaron los amigos de sus hermanos de Margarita. Y ahí estaban, escuchando a Margarita. Y se corrió la voz. Y vinieron los papás de los amigos de los hermanos de Margarita. Y ahí estaba la comadre, y ahí estaba la vecina, estaban ahí muy asomados, escuchando y viendo todo lo que no habían visto en el cine. Es más, los que habían ido a ver la película estaban ahí. Y cada vez, señoras y señores, se hacía más y más gente. Después ya estaban en la puerta. La vida ahí, en las minas de sal, pues seguía igual. Lo único interesante que pasaba después del cine era ir a la casa de Margarita a escucharla. Cuentan que había una mujer enferma en casa y que ese día, solo ese día, Margarita contó 2 veces la película y la contó igualita. Y algunos le decían, no, pues de la película que vi a tu versión me quedo con tu versión, me encanta. Ay, pero les digo que la vida en la Salina era pobre, requete pobre, ellos más. El hermano mayor ya estaba trabajando. Pasaron años, casi 2. Y el papá se le ocurrió que sí, que había que cobrar. Y entonces imagínense ustedes que a donde estaba su papá, hacia hasta enfrente, pues estaba la zona VIP, ¿no? Se pagaba 1 peso. Los que estaban atrás, no importaba si eras chaparro, costaba un poquito menos. Y los de hasta atrás que estaban ahí en la ventana, que era la abrían para que se asomaran, pues pagaban un poco menos. Y así. Y así poquito a poquito empezaron a hacer dinero para mandar a Margarita a ver las películas. Fue la maravilla y el invento de esa comunidad. Después de aquella señora que les digo que estaba enferma y que Margarita fue a contarle la película, por ahí hubo otra familia que se sentía que tenía más y le pagaba a Margarita para que fuera a su casa, apagaban el radio, se sentaban y escuchaban la película que Margarita les contara. Es más, se había armado un menú de películas. Y entonces tú podías pedirle cualquier película que ya hubiera pasado y ella se la sabía, con detalles, con canciones, con besos, con todo. Ay, era un éxito esa Márgara, un éxito. La fueron llamando. Miren, Margarita vivía solo para el cine porque ella lo vivía, lo gozaba, se lo saboreaba. Había un cobrador que iba y se asomaba ahí a ver a Margarita y siempre le decía, ven a mi casa, platícame la película, ya estoy muy enfermo, por favor, mira, te pago doble. Y ella decía, pero pues ¿cuánta gente va a ir? No, pues si yo quiero la función para mí solo. No, véngase a verla acá a mi casa. Te pago triple. Bueno, y fue a dar la función. Ese día, aquel cobrador que les digo, le dio de cenar. Ahí le hizo una torta de jamón, lo más de sabrosa. Tenía tomate, tenía queso y le sirvió un buen vaso de leche frío. Uy, pues así sí vale la pena. Y ahí estaba Margarita. Y entonces mientras Margarita se echaba su torta, aquel hombre le peinaba la coleta y le decía, ay, qué buena eres para el cine, me encanta. Ay, pero es que tú sabes,
A veces hay cosas que uno quiere para uno solo. Y así, estuvo yendo un día, otro día. A veces cenaba pan con mermelada, a veces cenaba una torta de jamón. Pero aquella amistad se hizo cercana, sí. Su hermano mayor siempre le decía: a ver, Márgara, usted trabaja en la casa, usted no puede salirse y usted va a ver a los enfermos. Pero ese viejo no quiero que vaya a verlo. ¿Por qué?, dijo la Márgara. Si el Señor paga. ¿Y qué le da? Pues me paga y me da de cenar. El Señor paga y es buena gente. Márgara, ya no vuelva por ahí, por favor. Y la Márgara dejó de ir un tiempo. Pero pues era su amigo de siempre, aquel hombre. Seguía ella yendo. Cada vez la Margarita se ponía más bonita. Ella sacaba los vestidos del ropero de su mamá, los sacudía y de vez en cuando se los ponía así en el espejo. Decía: yo sí voy a ser estrella de cine algún día, algún día. Y ya casi le quedaban los vestidos, casi. Le quedaba un poco flojo de la espalda, pero casi. Porque de acá enfrente ya los llenaba. Ya se los iba a poner un día, seguro. Volvió con su amigo, el cobrador. Sí, le dio su vaso de leche, su buena torta de jamón. Le contó 3 películas. Y él le empezó a cepillar el cabello. Pero después de cepillarle el cabello, le acarició los hombros. Y después yo podría decirles que esta escena queda censurada. Porque quizás es la escena más triste de la historia. Margarita dejó de ir al cine. Y dejó de ir al cine porque su cuerpo cambió. Su hermano, el mayor, dejó de hablarle. No le preguntó nada. Una noche encontraron al cobrador ese muerto por allá. Nunca se supo bien quién lo había matado. Pero ella sabía y sentía el dolor aquí adentro porque pensaba cosas. Nunca dijo nada. Su papá se murió. Sus hermanos se fueron uno a uno. Y solo uno de ellos, el de cabeza del libro, se fue a estudiar a la universidad. Y nunca volvió a las Salinas. Ella siguió trabajando. Empezó a vender comida. De vez en cuando se acordaba de su niñez, de las películas. Y pensaba que después de todo, todos tenemos un final feliz.